Capítulo 33. Pain sabía mucho sobre el Inso Sennin. Gracias a varios esfuerzos sucesivos para espiar al hombre, realizados por Zetsu, él tenía, hasta donde él sabía, un conocimiento integral sobre las habilidades del hombre y cómo podía usarlas. Cualquiera de las técnicas elementales que Pain sabía de dónde se eliminó de todas las estrategias. El Sennin podría arrancarlos de su control y devolverlos 10 veces. El usuario de Rinnegan también sabía que necesitaba intentar cualquier golpe mortal que pudiera manejar, ya que eso sería lo único que podría aturdir al hombre desde cualquier período de tiempo gracias a su avanzada habilidad regenerativa, la fuente de la apariencia juvenil e inmutable del hombre. Zetsu incluso había logrado obtener información que, aunque no era útil, era ciertamente interesante. Al parecer, el Sennin era el padre de Yondaime Okage y se llamaba Naruto Namikaze. Pain podía sentir que esta era su prueba definitiva. La prueba de su resolución, de su determinación, de su convicción y de su justicia. La prueba de su poder, de su control sobre sus dones. La prueba de su divinidad. Sabiendo lo que sabía sobre su oponente y sus propias habilidades, Pain estaba seguro de sus posibilidades. Desafortunadamente para él, Naruto rápidamente aplastó esa confianza, la convirtió en polvo y la dispersó por los rincones más lejanos del mundo. No fue un hombre que emergió de la montaña Okage cuando el polvo se asentó, sino algo completamente distinto. La única advertencia que recibió el Deva-Path fue una figura emergiendo en el aire, volando fuera de la nube de polvo, antes de ser forzada a esquivar cuando una colosal columna de aire se estrelló contra el techo del edificio que ocupaba, junto con otros 10 edificios en una columna, aplastándolos a todos. Fue mientras estaba en el aire, justo después de esquivar la columna de aire, que el sendero sintió un puño embistirlo en sus entrañas. Los nervios apenas tuvieron tiempo suficiente para transmitir la sensación de dolor al cerebro antes de que el camino volviera a degolar, su columna vertebral se rompió al romper la barrera del sonido. Ningún sonido llegó a los oídos del camino, y por lo tanto a los de Nagato, mientras volaba por el aire. Hizo ver a Namikaze, flotando en el aire con un chakra que rodeaba su cuerpo como una mortaja, con los ojos gritando de rabia, furia y cuernos en la frente, aún más aterrador. Los trapos que alguna vez fueron su ropa no hicieron nada para restarle valor a esta apariencia, en realidad se sumaron a la apariencia de poder primario que el Sennin estaba mostrando. Los compañeros del camino pasaron por debajo de su compañero volador, ninguno de ellos pudo hacer nada, no pudo reaccionar a tiempo, incluso si pudiera. La mano derecha del Sennin se levantó, luego cayó, apuntando directamente al camino de Ba. Un rayo se reunió alrededor de la mano, chisporroteando y chisporroteando. El camino de Ba continuó volando por el aire, llevado por el impulso del golpe, pero comenzó a disminuir, pasando por el borde de la pared que rodeaba a Konoha. Raiton. Sakime, lanzamiento de rayo. Sunder. El mundo se oscureció cuando una nueva fuente de luz brilló en el sol, y los rayos, en una escala que el mundo aún no había visto, que parecía más un pilar de electricidad que un rayo, atravesaron el aire en un curso de colisión con la Tierra. El Deva-Path no tuvo tiempo de reaccionar, de intentar defenderse, no hubo tiempo para tomar represalias o contraatacar, solo para presenciar. En un momento, el Sennin estaba por encima de él, y al siguiente, la electricidad blanca llenó su visión. El rayo antinatural se movió a través del cuerpo del camino como si ni siquiera estuviera allí, convirtiéndolo, y sus perforaciones negras, en cenizas en milisegundos. Esa ceniza se vaporizó, el calor generado por la técnica fue suficiente para asegurarse de que no quedara nada de su objetivo. Pero la técnica de Naruto no desapareció cuando su objetivo fue destruido, continuó, tallando en el aire hasta el suelo. En los muros exteriores de Konoha, cientos, posiblemente miles de shinobi se habían detenido en medio de su lucha para observar la demostración de poder. Shinobi de Iwagakure, Tsunagakure, el pueblo recién formado de Otogakure y de Konohagakure, todos haciendo una pausa mientras, por unos pocos momentos, el mundo aparentemente obtuvo un segundo sol. Independientemente del asombro, la conmoción o el miedo que sentían estas personas, sus sentimientos rápidamente se convirtieron en pánico y terror cuando ese poder se apuntó en su dirección. Estas personas apenas tuvieron un segundo para comprender lo que estaban sintiendo antes, al igual que el camino de Ba, el poder estaba sobre ellos. Los relámpagos se estrellaron contra la tierra con un rugido atronador cuando mató a miles de personas al instante, aquellas envueltas en el núcleo del ataque.
Cientos más murieron, atrapados en el borde del rayo de electricidad y electrocutados. El rayo no se dispersó en el suelo como lo hubiera hecho un rayo natural, sino que se perforó en la tierra, se talló una casa y tuneleó cientos de metros por cada segundo que la técnica estaba activa. La técnica se lanzaría poco después, pero el daño ya estaría hecho, y un agujero de más de 1 kilómetro de profundidad permanecería como un recordatorio permanente del poder del Zenin hasta que el último edificio en Konoha se convirtiera en polvo, cientos de años en el futuro. ¿Qué fue eso? Konan preguntó preocupada, parándose fielmente a su líder, notando el pequeño apretar de su mandíbula y cómo sus ojos se apretaron mientras continuaban mirando algo que ella no podía ver. A pesar de estar encerrada en un escondite de su propia creación, lo que acababa de suceder fue suficiente para hacer que la luz fluyera increíblemente intensa a través de los espacios más pequeños entre los trozos de papel que formaban su retiro. Nagato no le respondió de inmediato, centrándose en sus caminos. Sin embargo, no hizo para repetir, Konan sabía que su líder la había escuchado y le respondería cuando pudiera. El camino de Deva ha sido eliminado, respondió un momento después, su voz tensa. Konan se puso rígido de inmediato. El camino Deva fue el más fuerte de Pain en lo que respecta al poder, su pérdida lo puso en una grave desventaja en lo que respecta a la batalla. Además, también era el cuerpo de Yaiko por el que había estado actuando el camino Deva, el amigo muerto de Nagato y Konan. ¿Es posible revivirlo? Konan cuestionó, su voz suave pero con una tensión que Pain podía distinguir. A pesar de la sensación inicial de error que sintió cuando Nagato comenzó a usar el cuerpo de su amigo, Konan lentamente lo vio como el usuario de Rinnegan que le permitía a Yaiko participar en su trabajo y contribuir a la paz que traerían. No, respondió Pain un momento después, con un tono extraño en su voz, algo que Konan no había escuchado antes. Era preocupación, duda. Temor. Cosas que Pain no sentía, no podía, como un dios. Eran lo que Nagato sentía en sus momentos más privados, y antes de convertirse en el líder de Akatsuki. Cuando Zetsu le explicó a Pain exactamente lo que podía hacer el Inso Zenin, no solo no pudo impresionar al usuario de Rinnegan la escala con la que Namikaze podía manipular los elementos, sino también la casi falta de limitaciones que tenía el hombre. Zetsu había permitido que la propia mente de Pain evocara imágenes de lo fuerte que era el Zenin, de lo que era posible para el hombre y así sucesivamente. Este fue un error letal por una sola razón, Nagato había mantenido el posible poder de Naruto por debajo del suyo. Nagato no podía imaginar que alguien tuviera más poder que él, ¿y por qué debería hacerlo? Poseía el poder del sabio de los 6 senderos. ¿Qué poder estaba por encima del suyo? Hizo esto cuando estaba planeando su encuentro con Namikaze, y cuando leyó las hazañas del Inso Zenin a lo largo de los años, reduciendo inconscientemente algunos informes en su propia mente mientras conscientemente para otros, creyendo que había sido glorificado. Era esa lente arrogante a través de la cual había visto a Naruto Namikaze que ahora estaba siendo brutalmente derribada. Ahora comenzando a ver esta pelea correctamente, Pain se dio cuenta de que enviar su Deva Pad contra Namikaze sin retroceder, mientras liberaba a Konan ante las garras del hombre, obligó a su Pad a luchar solo contra el Zenin mientras el resto de los Pads tomaban la ruta más larga. Fue un error horrible, y como lo fue, Pain tuvo suerte de que logró sorprender al hombre. Afortunadamente, mientras el cuerpo de Yaiko estaba perdido, el poder que fluía a través de su cuerpo no. Una persona normal no podía tomar todo el poder de un usuario de Rinnegan en su cuerpo, pero podía tomar un aspecto. Esto fue lo que permitió a Nagato crear la técnica de los 6 caminos del dolor, al canalizar un aspecto a través de los receptores de chakra negro implantados en cada uno de los cuerpos. Era relativamente fácil cambiar una ruta de un aspecto a otro, pero significaba que no podía usar el aspecto que eligiera reemplazar. Pensando rápidamente, Pain decidió eliminar el camino humano del campo de juego. Si bien ese camino era la forma más fácil de matar al Zenin, requería que permaneciera quieto por un tiempo para arrancar el alma del hombre. Habiendo presenciado el poder del hombre, Nagato dudaba que pudiera obtener el tiempo necesario para que la técnica funcionara correctamente. Además, el camino humano tenía poco más que ofrecer en capacidades ofensivas. Con su decisión tomada, Pain cambió sutilmente el chakra que estaba enviando a su camino humano, y así, se convirtió en el nuevo camino Deva. No fue un momento demasiado pronto, ya que inmediatamente después, Namikaze aterrizó directamente frente a sus caminos restantes. Pain no perdió tiempo en configurar sus sendas en una formación, listo para el ataque.
Los que pueden atacar o defender a los mejores, los Asura y Preta, junto con los nuevos Deva, Pats al frente, mientras que los Animal y Naraka Pats tomaron posición detrás de sus hermanos. A diferencia de antes, los Zenin no atacaron de inmediato, sino que optaron por mirar los 5 senderos. A pesar de los ojos blancos y vacíos del hombre, Pain pudo ver la inteligencia escondida detrás de ellos, trabajando para descubrir exactamente lo que estaba mirando. Pain también se tomó el tiempo de estudiar a su oponente, al darse cuenta de lo que había visto en el cuerpo de Yaiko que no coincidía completamente con las descripciones del Inso Zenin. Si bien su cabello era blanco y largo, al igual que las historias de él contadas, sus ojos no eran morados, sino del mismo color que su cabello. El hombre también tenía cuernos, no en la forma de un animal donde el hueso se había roto a través de la piel, sino que parecía que su piel había crecido sobre el hueso. A Pain le molestó un poco que Zetsu pudiera reunir tanta información sobre las habilidades y antecedentes del hombre, pero no pudo informarle sobre la realidad de la aparición del Zenin. Hizo que el líder de la Katsuki se preguntara cómo el ser parecido a una planta había obtenido su información. Los había notado una vez que envió el primero hacia el borde de la aldea, otras 5 firmas de chakra exactamente como la que estaba enfrentando. Increíblemente difícil de perder. Hizo que la ira de Naruto alcanzara nuevas alturas. Fue en esa ira que destruyó a la que estaba enfrentando. ¿Qué estaban haciendo estas personas para poder hacer que diferentes personas tuvieran la misma firma de chakra? No fue natural. ¿Se hizo todo esto para ganar el Rinnegan? ¿Quizás otorgar el Rinnegan a varias personas? Ahora, con ellos parados frente a él, Naruto tuvo que tomarse un momento para descubrir qué eran exactamente esas personas. ¿Eran clones de la misma persona con modificaciones para que no se vieran completamente iguales? Eso explicaría cómo todos podrían tener el Rinnegan. Quizás eran todos títeres y el que estaba tirando de los hilos ni siquiera estaba aquí. Eso significaría que estas personas realmente no tenían el Rinnegan, y que los ojos que Naruto estaba viendo eran simplemente una manifestación de la conexión entre títeres y titiriteros. Podrían haberles hecho algún tipo de modificación genética que les permitiera poseer el Rinnegan. También explicaría por qué todos tenían el mismo cabello de color, podría ser algo que recibieron cuando ganaron sus ojos, algo que tenía el original. Los piercings que todos parecían estar usando, incluso el calvo, también pueden haber sido parte de esto, considerando que todos los estaban usando. Aunque puede haber sido parte de algún ritual de aceptación del que formaba parte este grupo, y por lo tanto, debe hacerse con fines completamente estéticos. Incluso con estos pensamientos en su cabeza, Naruto no estaba ciego al hecho de que estas personas también lo estaban estudiando. Intentando descifrarlo como si fueran ellos. A Naruto no le importaba nada que pudieran encontrar mientras lo miraban porque, francamente, no importaría lo suficientemente pronto. Decidiendo probar una de sus teorías, viendo cómo, si era cierto, determinaría si todas estas personas antes que él se irían de una pieza, Naruto moldeó su chakra. El agua se mezcló con Yin y Yang para convertirse en algo mucho más especializado. Keton, liberación de sangre. Era simplemente para verificar si sus corazones latían o no. Si no, entonces eran marionetas, lo que significaba que había algún tipo de cuerda que lo llevaría a su maestro. Si sus corazones latían, entonces él tendría que asegurarse de que uno de ellos se mantuviera vivo. Naruto se puso rojo por un segundo mientras probaba las marionetas. Sus ojos se entrecerraron. Ellos fallaron. Gracias a la visión compartida que los senderos tenían entre sí, no fue una sorpresa completa para los senderos más avanzados cuando los Zenin aparecieron repentinamente en medio de ellos. Pero eso no significaba que, al menos, no estuvieran un poco sorprendidos de ver al Zenin detrás de ellos mientras él todavía estaba frente a ellos. Entonces, la imagen de Namikaze frente a ellos desapareció un momento después. Una imagen posterior. Los senderos frontales solo lograron girar a tiempo para ver que los ojos del Zenin se volvían de un color lechoso, antes de que su visión se oscureciera por una neblina blanca. Un ton. Kami no Mekakushi, lanzamiento de la nube. La venda de los ojos de Dios. La neblina blanca creció, se expandió y se acumuló, y en cuestión de segundos estaba a casi 100 metros en cualquier dirección desde el centro. Era como si una nube hubiera descendido a la tierra, cubriendo completamente a los que estaban dentro incluso de la mirada del Byakugan. Pero ese no era el punto del uso de la técnica por parte de Naruto, desconocido para Pain o cualquiera de sus senderos.
La verdadera razón de la técnica fue el hecho de que le permitió al usuario un conocimiento completo sobre cualquier cosa que ingresó o ya estaba dentro de la nube. Incluso cosas como cadenas de chakra que supuestamente no se podían rastrear. La técnica solo estuvo activa por un segundo antes de que un uso suave de la gravedad del camino de Eva, casi usándolo como si fuera uno, soplara la nube. Naruto dejó que sucediera, solo le permitió ocultar su próximo movimiento, que consistía en hacer que la nube se alejara flotando en la dirección de donde provenían las cuerdas de chakra. Simplemente porque se había movido, no significaba que la técnica estuviera rota, la nube artificial le permitió a Naruto sentir el camino del que se originaban las cuerdas de chakra. Muy pronto, tendría la ubicación del titiritero. Ahora era el momento de lidiar con los títeres. El calvo atacó primero, acercándose a Naruto, y el otro, más voluminoso, el portador de Rinnegan lo siguió de cerca. Naruto recibió el golpe inicial con uno de los suyos, permitiendo que los puños cerrados chocaran. Inmediatamente, de su oponente sonó un horrible rechinar, como chatarra de metal sobre metal. La razón por la cual se hizo evidente cuando una pieza de metal atravesó la piel del brazo de la marioneta calva. Estirándose a su lado, Naruto agarró la muñeca del títere tratando de agarrarlo, arrastrándolo para golpearlo contra el costado de su calvo compatriota. Los envió a los dos a un lado. Al darse la vuelta para mirar a los otros portadores de Rinnegan, Naruto sintió una palma revoloteando, apenas tímida de tocar su mejilla. Shinra Tensei, subyugación celestial del dios omnipresente. La voz provenía del último de los títeres más avanzados, intentando hacer el mismo truco con el primero. Se produjo una explosión de polvo cuando la técnica se disparó, enviando una fuerte ola de gravedad a la Tierra. Habría matado al objetivo, si hubiera estado dirigido a alguien más. Naruto simplemente esquivó en su lugar, usando su If Release para escapar fácilmente de la técnica, maniobrando su cuerpo alrededor de la marioneta para enfrentar su espalda. El viento y el fuego se combinaron cuando los ojos de Naruto se pusieron rojos quemados y colocó una mano sobre el hombro del sendero. Shakuton. Kansou, Scorch Release. Desecación. Solo hubo una segunda advertencia antes de que todo el líquido dentro del camino comenzara a evaporarse. La piel se tensó y se agrietó cuando el agua dentro del cuerpo desapareció. Rinnegan Bearer solo tardó un momento en comenzar a verse como una cáscara seca. Quitando su mano del caparazón que ahora quedaba, permitiéndole caer al suelo, Naruto la sostuvo casualmente para bloquear un haz de chakra dirigido a su persona, cubierto con una capa protectora de su propio chakra. Provenía del calvo, cuya cabeza se había abierto para revelar más metal. Este ataque fue solo para cubrir otro títere, descubrió Naruto. Una explosión de humo a su lado le hizo saber de otro de los títeres que atacaban. Un canino grande y extraño con cabezas gemelas emergió, adornado con piercings negros, alas y un par de Rinnegan en las cuencas de los ojos. Naruto frunció el ceño ante la extraña criatura, sabiendo que este usuario de marionetas estaba utilizando la habilidad del Rinnegan para convocar criaturas. Parece que sabían que tenían la capacidad de crear animales completamente conocidos, pero a diferencia de Agoromo, no creían que sus creaciones se permitieran con la correa proverbial. No había signos de pánico o tensión en su rostro mientras la criatura continuaba acercándose, a solo unos metros de poder saltar sobre Naruto con facilidad. Inclinando su mano hacia atrás, Naruto inclinó su palma hacia la criatura entrante mientras aún permitía que el haz de chakra impactara su mano. Dentro, mezcló chakra de la tierra, el agua y el rayo para formar una naturaleza de chakra mucho más compleja. Kyo tonelada. Tawami, espejo de lanzamiento. Desviación. Tan pronto como se pronunció la técnica, el rayo que había estado golpeando su palma y disipándose de repente comenzó a reflejarse en ángulo, apuntando a la inminente invocación de múltiples cabezas. Ociosamente, Naruto vio que una explosión de humo causaba que el cuerpo, el títere que había drenado del líquido, desapareciera a sus pies. El ataque de chakra redirigido golpeó a la bestia directamente entre sus dos cabezas, anhelando una ranura en el cuerpo de la criatura, casi cortándola limpiamente en dos, junto con una serie de edificios detrás de ella. El que originó el ataque, el títer calvo, cesó rápidamente su uso después de darse cuenta de que el ataque se estaba volviendo contra él. Naruto había estado completamente preparado para volverse calvo y terminar con él, pero fue cuando un horrible sonido desgarrador llegó a sus oídos, la carne se estaba desgarrando.
Girando hacia la fuente, Naruto se encontró frunciendo el ceño cuando la invocación canina terminó de dividirse en dos seres completamente separados, completamente curados. Cada invocación luego ganó otra cabeza que era casi idéntica a la otra, junto con otra ala. Los dos grandes caninos le gruñeron antes de reanudar su carga. El hombre de cabello blanco les prestó muy poca atención, deslizando su mano frente a la convocatoria mientras saltaban hacia él con la boca abierta. Una gran sección de un edificio cercano, el marco de metal, se arrancó de los cimientos y se estrelló contra los perros de varias cabezas en el aire, y los hizo caer al suelo. Otro movimiento de su mano, y Naruto, con brillantes ojos grises, hizo que el metal se deslizara y se atascara, y perforara, las extremidades de la convocatoria, restringiéndolas. Le aullaron de dolor y rabia, pero Naruto no dejó que eso lo molestara. Fue en ese momento, cuando otro de los títeres intentó atacarlo por la espalda, que una comprensión golpeó a Naruto. Todos estos títeres solo canalizaban un aspecto del Rinnegan cada uno. Ninguno de ellos había mostrado ninguna habilidad que cruzara a otro aspecto. La única excepción es el camino que acababa de matar. Girándose, Naruto agarró la marioneta atacante por las muñecas, sosteniéndolas lejos de su cuerpo. Mirando fijamente a los ojos de la cáscara sin alma, el hombre mayor sintió un pequeño cosquilleo en sus manos, notando que no había ninguna lucha proveniente del títere a pesar de ser sostenido. Estaba robando su chakra. Podía sentirlo, cantidades que harían colapsar a una persona normal, fluyendo de él hacia él. Sin embargo, Naruto no era una persona normal, y la cantidad de chakra que se tomaba era similar a sacar una gota de agua del océano. Agoromo no había podido tomar una cantidad significativa de chakra usando este camino, ¿qué esperanza tenía este pretendiente? Apretando las muñecas con más fuerza, Naruto canalizó el chakra hacia sus manos y por los caminos que este títere había sido tan tonto como para crear. Sus ojos se volvieron de un tono azul helado mientras miraba un par de Rinnegan en blanco. ¿Quieres mi chakra?, susurró, su agarre ahora se estaba volviendo doloroso cuando el títere finalmente hizo el intento de liberarse de su agarre, aunque no dio reacción al dolor que debió haber estado sintiendo. Entonces tómalo. Naruto siseó sus palabras cuando su chakra surgió por la conexión artificial entre él y la creación. Alrededor de su cuerpo, una mortaja de chakra se formó una vez más. El chakra de hielo salió corriendo, y mientras el títere comía algo, la cantidad de chakra que estaba recibiendo rápidamente superó su capacidad. Derramándose de los caminos llenos de chakra, comenzó a llenar el cuerpo. La piel de la marioneta se blanqueó casi inmediatamente antes de ponerse azul frío. Luego, el hielo comenzó a brotar de la piel, creciendo hacia afuera y cubriendo completamente la marioneta segundos después de haber entrado por primera vez en el cuerpo. El títere congelado, sellado en un gran fragmento de hielo, Naruto retorció sus manos, que habían sido congeladas hasta el cadáver, libres. Por cierto, esto destrozó el hielo y las extremidades de la marioneta alrededor del área que las manos de Naruto habían estado agarrando. El aura de chakra que había estado a su alrededor se desvaneció. Tan pronto como se separó del títere, al igual que con el último que derrotó, desapareció en una nube de humo, más rápido que antes. Al reflexionar sobre por qué era esto, Naruto encontró que parte de su atención era captada por el títere calvo, la creación liberaba sonidos de metal raspando sobre metal. Dirigiéndose a la fuente, Naruto vio que su muñeca en una mano se dislocaba mientras que su otra muñeca se extendía hacia adelante para revelar un compartimento secreto escondido en su brazo, que se deslizó hacia adelante. Recordaba esto, Naruto podía recordar a su hermano usando algo similar, aunque raramente. Podía recordar que los tubos de metal que brotaban de la conexión de acero desde la muñeca hasta el brazo eran una especie de proyectil. Sin embargo, importaba poco, ya que incluso si no recordaba exactamente qué eran estas cosas, Naruto sabía cómo neutralizarlas. Ante una orden sin palabras, los tubos de metal se lanzaron hacia él, impulsados por las llamas de sus traseros. Por otro lado, el títere, la muñeca misma se desprendió completamente del brazo y siguió el camino de los proyectiles apuntando hacia Naruto. A medida que se acercaban, los pequeños proyectiles comenzaron a moverse en remolinos en un intento de arrojar a Naruto. No funcionó en absoluto. Con la palma hacia adelante, la sombra de los ojos de Naruto se volvió marrón anaranjado. Su chakra surgió. Seiton, entonó, sin sentir pánico ni nerviosismo a pesar de los explosivos entrantes. Ibi, Rush Release. Decay.
El chakra de Naruto explotó hacia afuera y envolvió todos los objetos metálicos que se acercaban. Rápidamente, el brillo metálico que cubría cada uno de los proyectiles comenzó a ponerse marrón a medida que las carcasas metálicas de los explosivos se descomponían a una velocidad rápida. En unos instantes, los proyectiles habían cambiado de un color metálico a un marrón apagado. Un momento después explotaron todos, las carcasas oxidadas no pudieron resistir la velocidad a la que viajaban. Con su vista de la marioneta calva oscurecida, Naruto se volvió hacia la marioneta con la capacidad de convocar. Se había retirado más atrás de lo que originalmente había estado parado, en un edificio y mirándolo. Solo podía adivinar que esa era la razón por la que los otros títeres que había matado estaban desapareciendo. Desapareciendo en un borrón, Naruto reapareció en el techo junto a su objetivo. Sin embargo, se vio obligado a reconsiderar su objetivo una vez que llegó al techo, ya que, oculto por el ángulo desde el que había estado mirando, había otros dos títeres, uno de los cuales era el de pelo largo que ya había derrotado. Entre los dos había un ser que Naruto recordaba vagamente a su hermano que llamaba el Rey del Infierno, y en su boca estaba el cuerpo congelado del último camino que Naruto había matado. Parecía una cara demoníaca, que brotaba de un portal rodeado de fuego púrpura. Era irónico que, a pesar de sus características de aspecto malvado, no funcionó como tal. Naruto recordó bien lo que hizo el Rey del Infierno, la restauración. No es resurrección, ya que no devolvió el alma al cuerpo del difunto, sino que devolvió el cuerpo a un estado intacto, revirtiendo toda lesión o daño. Naruto solo tardó un segundo en establecer una conexión entre el Rey del Infierno y el títere restaurado que primero había destruido. Sabiendo que la creación que regresó usó la gravedad, la marioneta femenina pudo convocar, fue fácil concluir que el último ser no dañado fue el que tenía la capacidad de controlar al Rey del Infierno. Moviéndose hacia adelante, Naruto cambió los objetivos del títere femenino al macho con piercings en las orejas. Él apareció detrás de él, justo cuando se dio la vuelta para mirarlo a los ojos. Luego fue solo su brazo el que se volvió borroso, rodeado por el chakra Swift Release, la mano de Naruto empujó contra la tela de la túnica que llevaba la creación, los 5 dedos extendidos hacia adelante. Naruto empujó hasta que sintió todos sus dedos presionados contra el estómago de la cáscara, momento en el cual los extendió. El cuerpo explotó en 5 pedazos sangrientos, la fuerza que cada dedo llevaba lo suficiente como para destruir montañas. 5 juntos, cada uno extendiéndose en una dirección diferente, tuvieron el mismo efecto que tirar del cuerpo en 5 direcciones diferentes. Inmediatamente, el Rey del Infierno comenzó a desaparecer a medida que la técnica que lo mantenía atado al plano mortal se dispersó, retirándose lentamente hacia el portal desde el que había aparecido y llevando consigo el cuerpo de uno de los títeres. El títere de pelo largo, que se había girado para mirar a Naruto por su apariencia, levantó un brazo. El hombre de cabello blanco captó el movimiento y frunció el ceño. Había tenido suficiente de esta cáscara particular y sus habilidades. Shinra Tensei. Se esperaba la técnica, y Naruto ya no estaba de humor para jugar con los títeres de su oponente, lo que incluía su estado de ánimo para esquivar ataques que simplemente podía contrarrestar. La aparición del Rey del Infierno había eliminado la diversión oscura que sentía al desgarrar lentamente a este titiritero. Naruto enfrentó la ola de fuerza entrante sin inmutarse. Podía sentirlo corriendo hacia él. Internamente, reunió chakra de las variedades de agua, viento y yang, mezclándolas para crear una naturaleza de chakra que, en teoría, debería eliminar por completo el peligro de este títere. S.H. Mton, dijo Naruto, Kaiki Daishizen, Erase Release. Return to Nature. A pesar de su nombre, esta naturaleza de chakra en particular no borró las cosas de la existencia, sino que sobrecargó el porcentaje de chakra yang en todas las técnicas de chakra con las que entró en contacto, causando el colapso del chakra yin. Esto no borró la técnica en sí, sino que borró cualquier control que el usuario tuviera sobre su técnica, o si se usaba en el usuario, eliminaba cualquier control que tuvieran sobre su chakra. Entonces, mientras un shinobi aún podía lanzar bolas de fuego o rayos, tan pronto como se lanzó la técnica, se eliminó cualquier control que tenían. Esencialmente significaba que un shinobi bajo este efecto brotaría bolas de fuego natural que se extinguirían tan pronto como fuera liberado, sin tener nada que quemar. Esto fue lo que sucedió con la técnica de la marioneta, se lanzó y encontró la técnica que Naruto había lanzado en represalia. Al entrar en contacto, la fuerza conocida como gravedad se liberó del control de la marioneta.
El títere, todos los títeres restantes, de hecho, en una rara muestra de emoción, se puso rígido cuando la técnica no tuvo efecto. Fue fácil para Pain revelar que Namikaze había contrarrestado su propia técnica de alguna manera, pero había pensado que tal cosa era imposible. Suficiente. El susurro fue áspero y frío, con un tono de ira. Este juego se ha acabado. En ese momento, Pain no sabía qué le sucedió exactamente cuando respondió. Tal vez fue una sensación de ira por el cuerpo de Yaiko siendo destruido, por la visión de su sueño, el sueño de su organización, derrumbándose frente a su cara. Tal vez fue incluso porque esperaba ver al legendario Inso Sennin retorcerse muy ligeramente, y obtener algún tipo de logro pequeño, casi infantil de este ataque fallido. Cualquiera sea la razón, todo lo que sabía era que lo lamentaba de inmediato. Esto no ha terminado, Namikaze. Las palabras en sí no sonaban particularmente amenazantes, pero en la voz monótona decían que todos los senderos utilizados, combinados con el hecho de que Pain enfatizaba el apellido, algo con lo que nadie debería haber sabido que el Sennin estaba conectado, le dio al hombre de cabello blanco la idea de que su familia entraría en esto. El Sennin parpadeó una vez, y luego la sensación de chakra, puro chakra, cayó sobre los hombros de los senderos de Pain cuando la cara del hombre de cabello blanco se torció en una mirada de intensa ira. Por un segundo, los senderos se congelaron cuando Pain tropezó mentalmente con la cantidad de chakra que podía sentir presionando sus construcciones. El Sennin estaba produciendo cantidades monumentales de chakra, cantidades iguales a la capacidad de chakra del mayor shinobi jamás visto en segundos. Cuanto más se liberaba en el aire en la ira de Namikaze, más se preguntaba Pain si este hombre incluso tenía un límite. La cantidad de chakra que podía sentir al salir solo de sus técnicas fue suficiente para que Kage se cansara de realizarlas. Movimiento. Pain volvió a enfocarse justo a tiempo para que este animal diera un puñetazo a la cara que lo envió a través del techo y los múltiples pisos debajo de él. El camino finalmente se detuvo en la planta baja, pero Pain sabía que estaba hecho. Múltiples órganos reducidos a pasta, huesos reducidos a fragmentos y extremidades retorcidas más allá de cualquier tipo de uso. El camino de los animales estaba caído. Y eso fue antes de que el edificio se derrumbara encima. Por el rabillo del ojo del camino de Eva, Pain vio que la convocatoria se disipaba, su invocador muerto. Ahora, eliminando el camino muerto de su colección, Pain se centró en lo que le quedaba, el Deva, formalmente humano, el camino y el camino Asura. Ambas rutas se centraron en la nube de polvo que se había instalado lentamente cuando Namikaze golpeó la ruta de los animales a través de varios pisos. Namikaze salió de la nube cuando comenzó a dispersarse, su rostro con una ira similar a la que tenía cuando comenzó esta batalla. Una vez más, el sonido del metal rechinando contra sí mismo resonó en el aire. Una rápida mirada hacia abajo a través de los ojos del camino Asura le mostró a Pain la fuente, su cuerpo se estaba desmoronando bajo una voluntad que no era la suya. La visión del camino Deva mostró al culpable, Namikaze, con sus ojos grises brillantes. Pain solo recibió unos pocos segundos más de visión a través de los ojos del camino Asura antes de que repentinamente se limitara a solo dos pares de ojos, el suyo y el de su camino Deva. Un juego se llenó con la pared en blanco de su retiro, mientras que el otro se llenó de repente con una visión de ojos blancos y una cara de rabia. A Pain solo se le dio un segundo para registrar esto antes de que su bata lo tirara bruscamente y lo arrojara hacia un edificio. Moviéndose para detener su impulso, Pain sostuvo fue a extender una mano, solo para sentir otra en la parte baja de su espalda y un susurro lleno de ira en su oído. Entonces su mundo se volvió borroso. Hinton. Shizubeki Jinsei, lanzamiento rápido. Vida mortal. En un momento, su vista se llenó con ese edificio que venía hacia él, y en el siguiente, Pain pudo ver gente y de repente se vio rodeado de shinobi. Solo le tomó un momento al usuario de Rinnegan darse cuenta de dónde estaba su último camino, fuera de los muros de Konoha, donde el shinobi defensor había logrado de alguna manera evitar que la mayoría de la fuerza atacante rompiera sus muros. Intentar ralentizar su camino hacia abajo o hacia la derecha en sí mismo era inútil, lo que quedaba de los brazos y las piernas del camino de Baya no podía ser referido como extremidades, sino que era más parecido a un desorden destrozado de piel y carne. Pain solo podía mirar, indefenso, a través de los ojos de su último camino mientras se deslizaba por el suelo varias veces antes de excavar en la tierra, creando una trinchera abierta a su paso.
Boca abajo, el usuario de Rinnegan no pudo ver más que suciedad, y con el cuello del camino de Va tampoco respondiendo, Pain suspiró mientras se preparaba para cortar la conexión entre él y su último camino. Se terminó. Akatsuki había perdido. Antes de que pudiera, Pain se dio cuenta de que su camino se movía, y no de su violación. Centrándose, solo podía mirar como un espectador mientras su camino flotaba lentamente en el aire y giraba. La cabeza cayó por un momento antes de girar y callarse, permitiendo a Pain la vista perfecta de Namikaze, flotando sobre el sendero. Justo después del hombro del Zenin, Pain vio exactamente cómo había logrado salir de los muros de Konoha. Fue a través de ellos. Una serie de agujeros, lo que permite mirar directamente a Konoha y a través de varios edificios si se mira a la derecha, si Pain tuvo que adivinar, desde su posición actual hasta el lugar donde lo habían golpeado originalmente. Había sido golpeado con tanta fuerza que los había atravesado a todos en un segundo. No era de extrañar que ninguna de las extremidades de su camino funcionara, todos sus huesos debieron haberse roto por el impacto con el edificio inicial, y mucho menos los otros por los que debió pasar para llegar aquí. Por un momento, solo un momento, Pain se permitió darse cuenta de cuán horriblemente igualado había sido. Capaz de no hacer nada más que mirar esos ojos blancos, Pain ahora podía ver la antigüedad en ellos, había sido algo que tenía de manera similar cuando había visto por primera vez la estatua del camino externo demoníaco. El Inso Zenin era más viejo de lo que podía suponer. Sabía que el hombre había sido poderoso, sabía que había estado vivo más tiempo de lo que cualquier mortal tenía derecho a ser. Sabía esto, pero había buscado al hombre, demasiado confiado en el poder del Rinnegan y las victorias que le había traído en el pasado. Pain fue sacado de sus pensamientos cuando su camino se cayó, de repente ya no se suspendió en el aire. El cuerpo del Devapat se desplomó hacia el suelo antes de detenerse, colgando una vez más en el aire. Mientras la cabeza giraba desuesada antes de detenerse finalmente en un ángulo descendente, Pain descubrió que los restos de su Devapat flotaban entre los shinobi que atacaban las paredes de Konoha. Miles de ellos, extendiéndose desde su posición en cualquier dirección hasta donde la pared comenzó a curvarse, se enfrentaron entre sí. A pesar de esto, no impidió que varios de ellos se detuvieran en sus peleas para mirar el cuerpo flotante de su camino y, posteriormente, la forma del Zenin todavía flotando por encima. Keton. Mazoku Shatai. Sanran, liberación de sangre. Cuerpo demoníaco. Propagación. A pesar de que tuvo que modificar un cuerpo un poco antes de que estuviera listo para usar, Pain no tuvo que quitar nada del interior del cuerpo. Todo lo que el usuario de Rinnegan tenía que hacer para preparar un cuerpo era asegurarse de que sus receptores negros estuvieran incrustados para recibir su chakra, que luego fluiría a través del cuerpo y manipularía los músculos para que se moviera. A sus mandamientos. Un segundo después de que Namikaze pronunciara esa técnica, Pain deseó haber convertido su pat en verdaderos títeres, como los que se usan en Suna. Habría hecho imposible lo que sucedió. La sangre, que había permanecido dentro de su títere incluso después de que lo mataron, salió del cuerpo de su sendero y salió disparado hacia abajo de su dueño. Zarcillos del líquido rojo de la vida perforaron los cuerpos de los shinobi debajo, muchos gritando en estado de shock y sorpresa, otros gorgotearon mientras la sangre corría para llenar sus pulmones perforados. A partir de ahí, la técnica se explica por sí misma, desde el shinobi golpeado por los zarcillos iniciales, más brotados de sus cuerpos, apuñalando los cuerpos de los demás a su alrededor y continuando hacia adelante. Más y más esta técnica se extendió, agregando más y más almas desafortunadas en su red de víctimas. 10 se convirtieron rápidamente en 100, luego en cientos. En las filas del ejército invasor, el pánico se extendió, el miedo siguió rápidamente después. Pero justo antes de que el horror de la técnica pudiera abrumar la resolución del shinobi invasor, se detuvo. Sin advertencia, y sin signos de desaceleración lo precedieron, su hambre de más acaba de cesar. El cansancio y la ansiedad comenzaron a surgir cuando los invasores se vieron obligados a mirar y escuchar mientras sus compañeros gritaban de dolor y miedo, su moral bajó más. Los pensamientos sobre si esta monstruosa técnica comenzaría de nuevo, y quién sería el próximo, corrían desenfrenados. A una señal tácita, el cierre de la mano de Naruto en un puño si alguno había podido verlo, comenzó la segunda parte de la técnica. Regreso. Las palabras acaban de llegar a los oídos de la función inmóvil del camino de Va. Luego vinieron los cuerpos, arrastrados por los zarcillos de sangre mientras se retraían.
Los atrapados, incapaces de resistir el agarre que la técnica tenía sobre sus cuerpos, fueron enviados en un curso de colisión con el camino flotante, el punto focal de toda la técnica. La última visión de Pain desde su camino final sería de cientos de cuerpos volando hacia él, los gritos de terror y miedo resonando en sus oídos. Fue realmente horrible, un espectáculo que ninguno de los testigos olvidaría, algo que los libros de historia nunca dejarían que nadie olvidara. Cientos de shinobi, todos reunidos en una bola masiva, traídos por la sangre de sus camaradas tirando de ellos hacia adentro. Los gritos y gemidos de las víctimas todavía sonaron, aquellos en el exterior que no fueron aplastados por otros cuerpos que los impactaron permitiendo que se escuchara su agonía. A pesar de todo esto, Naruto observa con solo un toque de arrepentimiento. Estas personas, estaban aliadas con el portador Rinnegan, su ataque y el del portador coincidieron demasiado bien como para ser una mera coincidencia. Eligieron su bando en el momento en que la primera de sus armas golpeó las paredes de Konoha. No este. Sin embargo, solo porque tuvieron la desgracia de elegir el lado equivocado no significaba que merecieran tortura. No obtuvo nada de eso, y al final fue un sufrimiento innecesario. Entonces Naruto terminó con su sufrimiento. Con un pensamiento, apretando su puño y sus ojos cambiando de un rojo sangre a un tono verde, la bola de cuerpo se tensó cuando cientos de kilogramos, en forma de aire a presión, presionaron de repente. De inmediato hubo un fuerte chasquido y miles de huesos se convirtieron repentinamente en un polvo fino, los músculos se convirtieron en pulpa y los cadáveres de aquellos lo suficientemente desafortunados como para quedar atrapados en la técnica de Naruto se mezclaron en una masa de pasta roja. Liberando su agarre, Naruto permitió que los restos de cientos de personas cayeran al suelo antes de darse la vuelta y flotar. Pain permitió que sus ojos se cerraran mientras su conexión con su camino final se cortaba por la fuerza. Se terminó. Dios había perdido esta batalla, pero habría más. Ya sea mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año, Pain juró que volvería. Sería más fuerte, más rápido y más inteligente. No podría ser así como termina su sueño, el destino no lo habría colocado en este camino y le habría dado los regalos que tenía, todo para que él tropezara en el obstáculo final. Es hora de dejar a Conan, dijo Pain eventualmente, después de un momento para recuperarse, abriendo los ojos para mirar a su compañero más fiel. Debemos regresar. Zetsu debería haber tomado lo que necesitábamos del Ichini. ¿Qué pasa con Iwagakure? Conan preguntó después de un momento, recogiendo chakra internamente para crear su escapada. Independientemente del resultado, realizamos nuestra parte, le dijo Pain. Nos otorgarán acceso a sus Hinchkriti, o nos concederemos acceso a nosotros mismos. ¿Qué pasa con nuestra necesidad de secreto? Conan le recordó a su líder. El usuario de Rinnegan sacudió la cabeza. Ya no podemos mantener nuestro secreto, nuestro anonimato se ha ido. Si el Inso Sennin no se opuso a nosotros antes, lo hará ahora, y con el respaldo de Konoha. El tiempo del sigilo se acabó. Ahora debemos movernos rápidamente. Los ojos de Pain pasaron de su amigo a la puerta de su escondite cuando el movimiento llamó su atención, Conan hizo lo mismo un segundo después. Ambos sintieron que sus ojos se abrieron involuntariamente ante la figura parada allí. El Inso Sennin. Naruto Namikaze. El macho con cuernos dio un paso adelante, sus ojos blancos se clavaron en los ojos morados del único otro macho en el escondite. ¿Realmente pensaste que te dejaría escapar? Preguntó, un brillo duro en los ojos. Sus palabras sacaron a Conan de su sorpresa y ella dio un paso delante de su amiga y líder, lista para defenderlo con su vida si era necesario. Ante su movimiento, Namikaze volvió su mirada hacia ella y ni Conan ni Pain lo extrañaron, aunque solo el primero tenía idea de por qué. Conan, dijo, la voz del hombre un tono más suave que antes. Por favor, hazte a un lado. Me temo que no puedo hacer eso, Namikaze-san, respondió ella, su voz no revelaba nada más que sus ojos mostrando su resolución. Naruto suspiró a su hija. Levantó un pie y pisoteó una vez sobre el piso de madera del escondite, expulsando una poderosa ola de fuerza, no aire, en todas las direcciones. Pain y Conan tuvieron que cerrar los ojos por un segundo cuando la oleada los golpeó, pateando un poco de polvo en sus ojos, pero ambos fueron rápidos en abrirlos, evaluando rápidamente el daño causado por el movimiento. Conan se obligó a no tensarse.
La cubierta que se había erigido para ella y Pain se había ido, los pedazos de papel que había usado para crear el árbol falso habían sido arrastrados por cualquier fuerza que Namikaze acababa de usar. Estaban expuestos, al aire libre, y solo quedaba el piso de su escondite, el tocón del árbol original. Se concentró nuevamente en Naruto, solo para ver sus ojos brillando grises y el sonido del metal desgarrándose detrás de ella. Girando la cabeza, Conan encontró que sus ojos se abrían una vez más cuando las 4 patas del andador mecánico de Pain fueron arrancadas por una fuerza invisible antes de arrojarse. Esto causó que el caminante se derrumbara en el suelo cuando Pain dejó escapar un gruñido bajo ante el movimiento discordante. Su mente inmediatamente hizo la conexión entre Namikaze y el brillo de sus ojos y ella se dio la vuelta, solo para encontrarse mirando a los ojos blancos puros que protagonizaban de vuelta. Los recuerdos que la habían impulsado hacia adelante durante sus momentos más oscuros salieron a la superficie de sus pensamientos, de un hombre con cabello oscuro y ojos verdes junto con una mujer de cabello rubio y ojos azules, ambos con caras borrosas. Los fantasmas de las manos grandes que la abrazaban y le cepillaban el pelo sobre la piel la hicieron estremecerse. Un susurro en su oído, la voz de un hombre, diciéndole que siempre amaría a su pequeño Ko-chan. Una mujer exclamando lo hermosa que era. Lo poco que recordaba de su familia vino a la cabeza de su mente mientras miraba los ojos blancos de Namikaze. Pueden haber sido de un color diferente, pero la mente de Conan le recordó al instante los ojos que la habían mirado con amor paternal. Luego, la última parte de ella que se negó a creer, que no reconocería, que el hombre que tenía delante era su padre murió, justo cuando vio la misma chispa de amor paternal que la miraba. Lo siento, Ko-chan. Las palabras la sacaron de su revelación interna y la devolvieron a la realidad justo cuando los ojos de su padre cambiaron de blanco a azul hielo. De repente, el escalofrío que había sentido por un segundo volvió con toda su fuerza cuando el hielo se arrastró rápidamente para rodear su cuerpo, atrapándola dentro. Solo su cabeza y cuello quedan libres. Lucha, tratando de liberarse, tratando de obtener influencia contra sus restricciones, intentando incluso tener suficiente espacio para maniobrar sus manos, pero todos sus esfuerzos siguen siendo infructuosos. Su prisión seguía siendo fuerte e inflexible. Su padre pasa junto a ella, se mueve hacia Pain, y ella obligó a su cuello a girar para que ella lo mirara. No, le dice ella, continuando luchando en vano mientras él se acercaba a su líder, que había mirado a su padre. Detener. Por algún milagro, su padre se detiene en seco, solo 1 metro que lo separa a él y a Nagato, pero ella puede decir que no es por ella. ¿De dónde sacaste esos ojos? Naruto preguntó después de un momento, su voz exigía una respuesta. Son míos, respondió Pain, su tono incluso y sin revelar nada. Estás mintiendo. Incluso si no hubiera podido torcerse para ver, Conan podía sentir que la tensión aumentaba. Solo hizo que su lucha por liberarse fuera más frenética. Girando y tranquilizándose, manipuló su chakra y lo dirigió hacia el tocón del árbol bajo sus pies. ¿Quién más los tiene? Su padre volvió a interrogar a Pain. Solo hay un dios. Concentrada como estaba, Conan no podía ver a su padre, pero sintió que la tensión entre su padre y su líder aumentaba más. Intentando trabajar más rápido, Conan sintió una gran cantidad de alivio cuando los pedazos de corteza, alrededor del borde del tocón, se despegaron. Flotaron hacia arriba y se quedaron quietos mientras Conan continuaba trabajando, aplastándolos a todos. No me mientas. El tono de su padre empeoró, su voz contenía ira. No me obligues a quitarte la información por la fuerza. Pain permaneció callado, y por un momento Naruto tampoco se movió, pero luego el hombre de cabello blanco comenzó a acercarse. Muy bien. No, siseó Conan en voz baja, acelerando su trabajo. Lo que antes eran pedazos de corteza de un árbol terminaron su transformación en pedazos de papel al aplanarse por completo y volverse blancos, luego todos avanzaron y cortaron en diferentes áreas la restricción de hielo de Conan, apenas raspando la superficie de su piel. Intentando moverse una vez más, la mujer de cabello azul descubrió que ahora tenía cierto rango de movimiento, pero aún así no podía liberarse. Al ordenar a su papel hecho a sí mismo que hiciera otra pasada, volvió a torcer el cuello para ver qué estaba pasando. Su rostro se puso blanco cuando vio a su padre acercarse a la cara de Pain, la mente de Conan le recordó al instante la capacidad de su líder para absorber almas y sus recuerdos, al tocar la frente de la víctima.
Temiendo lo peor, abandonó su intento de escapar y lanzó su periódico hacia Namikaze, sintiendo una punzada de dolor mientras intentaba matar. El tiempo se ralentizó cuando su ataque voló por el aire, 30 pedazos de papel se arquearon hacia puntos vitales en el cuerpo de su padre. Luego, el tiempo se aceleró y él se dio la vuelta, con los ojos brillantes, no el etéreo, blanco puro que había visto antes, sino un color más mortal. Su papel se congeló en el aire, las pulgadas colgantes más cercanas del cuello de Namikaze. Conan también se congeló al darse cuenta de que no era la única persona con su habilidad. No solo tenía la habilidad, sino que podía usarla mejor que ella, lo que era evidente por la forma en que usurpaba el control del papel de ella. Este era solo otro clavo en el ataúd de la parte de ella que aún se negaba a creer que estaba mirando a su padre. El silbido de la liberación de vapor atrajo la atención de Conan, su mirada se centró a tiempo para que ella presenciara cómo su líder sacaba uno de sus brazos de su máquina. Más rápido de lo que su cuerpo atrofiado debería haber permitido, el brazo de Pain se adelantó, apuntando a la cabeza de Namikaze. Conan no necesitaba pensar en lo que su líder intentaba hacer, iba a tratar de quitar el alma de su padre de su cuerpo en una especie de último esfuerzo para derrotarlo. Al igual que todos los intentos anteriores de Nagato, fue en vano ya que la otra mano de Naruto se movió y se cerró alrededor de la muñeca del brazo ofensor de Pain. Luego, para hacer un punto vicioso, su padre trajo un solo pedazo de papel y le cortó la mano de dicha extremidad. La mano cayó al suelo, y por primera vez que ella podía recordar, el líder de Conan lanzó un grito estrangulado, uno que ella pudo decir que trató desesperadamente de tragar. La sangre brotó de la herida, y eso pareció llamar más la atención de Pain, no el hecho de que le faltaba una mano, el conocimiento de que podía sangrar. La otra mano de Naruto que se levantó y se abofeteó a un lado de la cara de Nagato, obligándolo a mirar a los ojos al padre de Conan. La usuaria de papel brillaba de un verde claro y se puso rígida mientras esperaba, impotente, a que el resultado de las acciones de su padre se hiciera evidente. Cuando la luz verde se desvaneció y su padre retiró su mano, sintió un poco de alivio por el hecho de que Pain todavía estaba vivo y que el brazo sin manos del usuario de Rinnegan se había curado en un muñón, lo más probable para evitar que se desangrara. «Esos ojos no son tuyos», le dijo su padre a Pain. «Existe evidencia de que el sistema nervioso de su cuerpo y las vías de los chakras se separaron previamente de sus ojos. ¿Pertenecen a otra persona? ¿A quién?» «Son míos», repitió Pain con los dientes apretados. A pesar de que la herida de su mano cortada se había curado, pasaría algún tiempo antes de que las réplicas del dolor desaparecieran. «Entonces permíteme probarlo de una manera que estoy seguro de que puedes entender». Con eso, la mano libre de su padre, su otra aún sosteniendo la extremidad desmembrada de Pain, alcanzó, una vez más, la cara de su líder. Cuando se acercaba a tocar la piel de Nagato, Conan solo se dio cuenta, un segundo antes de actuar, de lo que su padre planeaba hacer. Pain también se dio cuenta de esto, pero solo tuvo tiempo suficiente para que sus ojos se abrieran, justo antes de que los arrancaran de sus cuencas. El grito que vino del hombre pelirrojo podría haberse escuchado en Konoha por lo fuerte que era. No había anestesia involucrada, Naruto simplemente había metido su dedo directamente en la cuenca que albergaba el ojo y lo sacó. Lo único de lo que tuvo que ser afortunado Pain fue que Naruto no buscaba causar dolor, sino que simplemente apuntaba a sacar los ojos, lo que hizo en un segundo. Luego fue por el segundo ojo, y la fracción de segundo de alivio del dolor que tenía Nagato había desaparecido, y comenzó de nuevo. En un intento desesperado por escapar del hielo que la sostenía, Conan intentó arrancar el control del papel flotante. Por un momento, vacilaron en el aire, y ella sintió una pequeña esperanza de liberarse, luego se callaron. La esperanza se desplomó, su padre ni siquiera se dio la vuelta para reconocer su esfuerzo por liberarse. Todavía mirando a su líder, que respiraba pesadamente con sangre goteando a través de sus párpados cerrados, Conan observó a su padre levantar la mano, la que sostenía el par de Rinnegan, y apretarlo en un puño con un silenciador. Conan sintió que su boca se abría ligeramente en estado de shock por la destrucción casual de Namikaze de lo que muchos sabrían como la línea de sangre más fuerte que las naciones elementales jamás habían visto. Pain también pareció darse cuenta de lo que había hecho su padre, a pesar de su falta de vista, su boca se abrió ligeramente en estado de shock, muy parecida a la suya. Pain, sin embargo, pareció encontrar sus palabras ante Conan. ¿Qué has hecho?», Nagato susurró. Luego repitió sus palabras nuevamente, con la voz alzada. «¿Sabes lo que has hecho?».
Lo que se necesitaba, respondió Namikaze, sacudiendo su mano ahora ensangrentada para deshacerse de los restos del Rinnegan. Luego, una vez más, la mano vacía del padre de Conan descendió a la cara de Pain. La hija de dicho hombre se vio obligada a un estado de inquietud por lo que su padre haría esta vez. La mano ensangrentada de Namikaze tocó la frente de Pain y el hombre se estremeció ligeramente ante el contacto. Green iluminó la palma de su padre una vez más y Conan notó que Pain estaba tenso en preparación para lo que sea que el mayor de los dos planeara hacer. Ella notó que su líder contuvo el aliento solo un momento o dos antes de que Namikaze retirara la palma de su mano, también soltando la extremidad amputada sostenida en su otra mano. Pain parpadeó y Conan notó de inmediato que donde debería haber cuencas vacías en lugar de ojos morados se sentó. Solo que no eran el tipo de ojos morados que Conan había esperado de su líder, no era el color del Rinnegan, que estaba apagado por una sombra o dos, ni contenía los anillos que tenía el Doujutsu. Los ojos eran los mismos que los del clan Uzumaki, simplemente sosteniendo iris morados. Puedo ver, Conan escuchó a Nagato murmurar. Pero, él, ahora ex usuario de Rinnegan, volvió su atención a Namikaze. ¿Qué hiciste? Conan estaba increíblemente agradecida con su padre por ignorar el tono agresivo de su amiga. Dada tu prueba, respondió Namikaze. Nuevamente, levantó una mano hacia Pain, pero a diferencia de las otras veces, no se acercó a la cara del hombre más joven. En cambio, la piel de la palma parecía ondularse como si una piedra hubiera sido arrojada a una palma, y de repente, Pain se encontró mirando su reflejo. Así es como se ven tus ojos reales, explicó Namikaze pacientemente. Si realmente hubieras tenido un par de Rinnegan, no habría podido regresar para restaurar tu vista y hubieras permanecido ciego. Los Rinnegan son los ojos de los dioses y no pueden ser curados ni restaurados por medios mortales. La conmoción y la rabia parecían pelear en la cara del hombre, cada una luchando por ser la emoción más prominente mostrada, mientras los ojos morados, ordinarios, miraban los de Pain. Finalmente, surgió la ira. Deshazlo, le siseó el hombre más joven al hombre mayor. Devuélveme lo que es mío. El ceño de Conan se frunció por la preocupación, el Rinnegan de Nagato había sido lo que los había llevado tan lejos, ¿a dónde estaban? Era la única razón por la que Amegakure estaba libre de Anzo, la razón por la que Akatsuki podía